Venga pues, espero que ahí se escuche bien. Vamos a empezar. Bienvenidos. Este es un disque podcast by Untalchoc. Yo soy Untalchoc. Y aquí estamos terminando el 2 de noviembre, Día de Muertos. Están dando 11:21. En la cosmovisión de estas tierras, nuestros muertos ya preparan nuevamente su viaje. Andarán acompañando a la noche para volver al lugar desde el que nos visitaron. Y esto tiene implicaciones que dependen muchísimo del enfoque que se les quiera dar. Si es que se va a abordar desde una mística mágica, que básicamente es la finalidad y el estilo de, tal vez no directamente del disque podcast, pero un poco más el trabajo que ya venía realizando Chognahuitl. Yo soy Chognahuitl. El hablar de una cosmovisión. Este abismo que se alimenta de todo lo que hay a su alrededor, de toda la información que puede ir recopilando y que puede ir almacenando. Esto va creando una imagen más nítida entre tanto humo que hay entre nuestros espejos. Es de ello, o bien podría entenderse como que a razón de eso se significa la identidad del Tezcatlipoca, empezando por sus generales. Me cuesta trabajo a veces hablar considerando que ya se tienen todos estos conceptos, y lo hago en la intención de la mejor confianza en las personas, de que conozcan esta información. Pero la verdad es que no es una estrategia demasiado exitosa. Creo que para fines ya sea del canal o de la información que quiero compartir, será mejor ir proporcionando la información que va siendo necesaria. Y partiendo desde que, si bien sea una información que ya conozcan, no les sea de más darle un repaso. Tal vez escucharlo esta vez desde mi perspectiva y tratando de que me acompañen en esta perspectiva. Cuando hablamos de Tezcatlipoca, el término suele ser confuso, ya que se habla de una deidad, por empezar con ese tipo de ejemplos gramaticales, pero digamos que es una deidad que al mismo tiempo terminan siendo cuatro. Y quiero decir que pues las conclusiones a las que he llegado, pues digo, no son exclusivamente mías. Las he ido recopilando de diversos autores, de diversos, digamos, escritores, creadores, historiadores, arqueólogos, en libros, en pláticas, y mucho en lo que mi entendimiento personal me ha provisto. Y de esa forma, aunque se haga siempre la
Sí, se hace esta salvedad de hablar de Tezcatlipoca, primero definiéndolo en su propio nombre. Tezcatlipoca tiene las raíces de Tezcat, que es espejo, un cristal, por así decirlo, y Poca, que viene de Poctli, que es humo. Y Tezcatlipoca termina definiéndose como el espejo que humea, ya que vamos, antes de componerse sería Tezcatli Popoca, espejo que humea. Y de esa forma se habla, a mi parecer, de un concepto, de, un, de una composición extraña, de cómo se busca o se pretende partir del hecho de estar en esta claridad como la de un cristal, sin reconocer que la misma experiencia y el andar del tiempo y vamos en estas espesuras que atravesamos, nos da el compone este humo que se ha de levantar de la tierra que vamos avanzando. Y en un descuido podemos pensar que este humo, toda vez que se aprecia como confusión, se tenga que ver con algo malo o algo indeseable. Y en este sentido, este Tezcatlipoca busca la comunión de estos dos, llamémoslo, polos de estadía entre la claridad y la confusión que el humo levantándose crea. Para llevarlo a términos un tanto más simples, para un poco un, un poco para acercarlo a términos más terranos, se podría decir que se refiere a la propia mente, que es luego que hemos trascendido, que somos seres terrenales y empezamos a reparar en las implicaciones que ello tiene, se desarrolla de manera ya evolutivamente muy natural este, este siguiente instinto que la humanidad ha denominado o determinado como el pensamiento. Y tal vez ahora desde la arrogancia de los tiempos modernos nos resulte algo tan sencillo, algo que sin darnos cuenta tuvimos que separar de nosotros mismos para darle entendimiento. Entonces los ancestros nativos le buscaron, o vamos, le encontraron su significado a través de este Tezcatlipoca, de este espejo que humea. Y es así como yo propongo que es nuestra mente, para tratar de visualizarlo en algo material. Se trata de espejos encontrados frente a sí. Es los sentidos de el anfitrión de este estado mental los que proveen en su forma una luz que hace que rebote entre estos cristales y de manera ideal, en una concepción estéril y antinatural, se presumiría que este rebotar de la luz que los sentidos proveen da un entendimiento perfecto y claro del entorno. Pero como hemos visto, como hemos dicho, se encuentra que no es de esa forma,
que al mismo tiempo ese andar, cada rebote, cada paciente el brillo de luz que ha atravesado los sentidos para llegar a esta maquinaria de cristales frente uno del otro, no ha generado un desgaste y no va desprendiendo o haciendo que estos mismos cristales desprendan la materia que son esos mismos, y siendo de esta forma polvo que se acumula en la base de esta maquinaria. Y luego, con el paso de este crecimiento o de este sendero natural, se encuentra con el siguiente elemento. No hay palabra distinta para ello, que es esa chispa minúscula y diminuta que podría catalogarse de insignificante si no fuera por lo evidente y trascendental del impacto que tiene. Es una chispa que itera en sí y que ha generado toda la energía suficiente para acumular a su alrededor materia en sus distintas y diversas espesuras. Es una luz que no proviene de nuestros sentidos interactuando con el entorno, sino de un entorno distinto que nos compone y que se manifiesta en este brillo, en este latido, que está envuelto en materia entre tierra y agua en diversas espesuras y que itera de forma que logre mover a su huésped, a su anfitrión. Y esa misma energía, ese mismo impulso, esa misma interacción va generando calor, el movimiento, al mismo tiempo sigue generando más y más desgaste. Es nueva luz que se une a este choque de luces en esta maquinaria de cristales mirándose frente a frente. Pronto ya todo lo que se ha ido acumulando, este exceso, este resultado del ejercicio de una maquinaria, se ha conformado como una gruesa capa o varias capas de polvo en el piso de la maquinaria. Y no es tanto el pensar que es entonces cuando encontramos el siguiente elemento. Lo que realmente sucede es que reconocemos que todos estos elementos que creemos haber trascendido solo existen toda vez que se encuentran inmersos dentro de este otro elemento, que para seguir justo con la misma narrativa, pues le hablaremos como el agua, y buscando que se le interprete más como las tantas propiedades de lo que conocemos como agua, que como el agua en sí, como un sujeto, sino en la apertura de todas estas distintas interpretaciones, distintas modalidades, podemos decir, que tiene el agua como existencia elemental. Y ese por fin reconocer el estar inmersos en esta esencia líquida
es lo que por fin logra templar esta maquinaria. La maquinaria en general, todas las maquinarias que interactúan dentro de este huésped, dentro de este, más bien dentro del anfitrión, todas esas máquinas que se hospedan en él. Y eso genera un enfriamiento, genera la liberación de energía en niveles sutiles al punto casi de ser despreciables, pero es cuando adquieren, al igual que hizo en su momento la chispa de fuego, se componen de incontables e innumerables reacciones simultáneas. Y esto puede reducirse simplemente como un sencillo aliento que rompe el hermetismo de esta maquinaria de cristales enfrentados. Y ese simple aliento basta para remolinar la materia que se había acumulado en su suelo y crear por fin digamos este velo de humo que entendemos como la realidad que habitamos. Y es este entendimiento el que se llega por resultar sus símiles más primitivos, tan irracionales en su propia naturaleza, ya que la razón será todo aquello que se disocia de la irracionalidad de los demás elementos. Esto le ha dado a esta razón, a este viento, a este pensamiento, la ilusión de verse a sí mismo en los espejos y creer que es lo único que se halla, creer que solamente se encuentra como esta esencia perfecta, adornada en sus alrededores de espejos para admirarse. Y es ahí donde entran las trampas del ego. Y es así como tenemos a Tezcatlipoca. Es como yo he preferido entenderle al espejo humeante y partir respecto a esa figura para desarrollar el resto de los conocimientos, ya que le encuentro en una complejidad infinita e irracional, por ponerle algún adjetivo, pero al mismo tiempo este Tezcatlipoca busca ser entendido y comprendido de la mejor forma, por lo que ese humo se arremolina de las maneras que es necesario para proveer el mejor conocimiento y darle así el entendimiento que le dé trascendencia a ese Tezcatlipoca. Es sano en un principio llamarle a no entenderse como único. Es importante, con toda la complejidad que ello implica, el comunicarnos con este Tezcatlipoca que habita en la maquinaria de la cual somos anfitrión, y hacerle saber que nada malo habría en encontrarse como no lo único, sino entenderse y nutrirse de todas las diferentes formas que puede adoptar con tal de ser mejor entendido.
se trata de entablar una conversación con este Tezcatlipoca que nos habita para comprometernos a entenderle y de esa forma ayudarle a trascender y de esa forma a trascender nosotros mismos, ya que ese Tezcatlipoca, con toda la complejidad que implica, no deja de ser un reflejo de, de todo el significado que lleva a la final conformación de estos cristales que se verán los unos a los otros. No debemos dejar que nuestro Tezcatlipoca sea tan virtuoso que caiga en todos los vicios que pretende no ser. Se le debe llevar fuera de cualquier dualidad para trascenderlas. Y se debe tener cuidado y precaución, ya que su naturaleza será buscar y con gran éxito encontrar las dualidades en cada ocasión. Y debemos tener siempre presente que somos capaces de un entendimiento mayor y que eso es lo que busca ese Tezcatlipoca en nosotros, y que a cambio nos dará todo el beneficio del entendimiento y conocimiento que nos ayudará a encontrar. Eso, aquí es donde quisiera marcar digamos que el punto de partida, ya que a partir de aquí hablaremos de este Tezcatlipoca y lo que nombraremos como desdoblamientos, y siendo conscientes que este mismo concepto de desdoblamiento implicará inevitablemente confusión en adelante. Es por eso que el negar la dualidad debe ser un faro que nos acompañe siempre. Y del otro lado de este faro, haciendo su perfecto opuesto, tendríamos el constante recordatorio que no por el intento de negar las dualidades cuando las encontremos, se les deberá tener como algo malo. Es simplemente algo por trascender. Se les reconocerá y se les abrazará con todo el amor, y se les dejará pasar como a pensamientos de un orden menor a la trascendencia verdadera. Y digamos que con la voluntad de hacer específicamente eso, vamos a saltarnos el desdoblamiento en el número 2, para ponerlo en un sentido. Es decir, trataré de evitar el concepto del desdoblamiento primordial del Tezcatlipoca, y entendamos este Tezcatlipoca no como un inicio y un fin, como se saben, como se puede entender de otro tipo de culturas. Y en realidad los orígenes de esta cultura van en ese mismo sentido, pero el llamamiento es a trascenderlo y entenderle más bien tal vez como este
este punto de encuentro, este choque, la personificación de un choque de conciencias para crear algo nuevo. Y entonces, al encontrar esta dualidad, en decir, es un final que al mismo tiempo es un inicio, trascendamos hacia su siguiente dimensión, no pensando que ese Tezcatlipoca sería el uno primordial que da paso al dos primordial, y en ese sentido saltaremos hasta los cuatro primordiales. Pero es una forma de poner este cimiento y perder un poco la orientación, dar vueltas alrededor de significados, entendernos dentro de este sinfín de posibilidades que marca el humo de la materia que ha desgastado la maquinaria por el simple acto de existir, de transitar la existencia material. Y vayamos un poco más allá. El siguiente clip estará siendo sobre los 4 Tezcatlipocas. Esto es un disque podcast by un tal Choc. Yo soy un tal Choc. Esta más bien es una intervención de Chocnahuitlaxtlipoca. Yo soy Chocnahuitlaxtlipoca. Veremos cómo combinar esto y subirlo al canal de YouTube que tenemos. Veamos cómo se van desarrollando las cosas. No olvidemos confiar en el sendero, confiar en el proceso. Es una expresión un poco más terrenal y tal vez un poco más actual. Confiar en el proceso. Macualiochtli. Que tengan un buen sendero. Eso significa Macualiochtli. Tlazocamati. Gracias por las enseñanzas infinitas. Tengan excelente noche. Adiós.